La fascinación de los juegos japoneses por la Europa fantástica. Solemos pensar que la fascinación que hay entre Japón y Europa es cosa de un sentido, que los europeos estamos obsesionados con su cultura, mientras que ellos, por lo general, apenas reciben influencias externas, pero nada más allá de la verdad. La fascinación entre ambos territorios es una carretera de dos direcciones, y los japoneses han estado enormemente influenciados por la cultura europea desde hace ¿Verdad? décadas. Hayao Miyazaki siempre ha odiado su cultura japonesa, siempre se basa todas sus películas en Europa. Es verdad. Hayao nunca le ha gustado su cultura japonesa. Lo podemos ver en videojuegos de todos los géneros, desde los paisajes medievales y mágicos de Final Fantasy o Zelda, hasta los reinos oscuros y góticos de Castlevania o Dark Souls, podemos ver la influencia europea en su arte y narrativa, convirtiendo a Europa en un territorio casi místico para los desarrolladores japoneses. En el vídeo de hoy exploraremos de dónde surge esta idealización hacia el viejo continente, cómo se ha desarrollado en El videojuegos anime fue un error, es verdad. Es cierto, ¿eh? y cómo ha dado lugar a fenómenos como el síndrome de París, un choque cultural que algunos turistas japoneses experimentan al descubrir que la Europa que han idealizado en sus obras no es tan mágica como ellos esperaban. Y para entender bien esta fascinación, tenemos que empezar hablando de anime. En 1974 se estrena Heidi, un anime que Heidi! rápidamente se vuelve muy popular tanto en Japón como en Europa. La historia sigue a Heidi, una niña huérfana que es enviada a vivir con su abuelo en los Alpes suizos. Allí vive diversas aventuras junto a personajes como Pedro, el pastor de cabras, su perro Niebla y su amiga Clara mientras intenta ganarse el cariño de su abuelo. Heidi muestra una idealización de Europa, con paisajes verdes, animales libres y niños jugando en el campo. Esta serie, una de las primeras producciones de anime que salió de Japón, fue dirigida por Isao Takahata y contó con la colaboración de Hayao Miyazaki. Sí, los dos colaboraron antes de hacer Estudio Ghibli. El anime fue un error. Abuelito, dime tú qué son, porque en una nube voy, lo que te... Porque los Alpes se miran así. Ambos viajaron a Suiza y a otras regiones de Europa para capturar fielmente la atmósfera y los paisajes. Esta búsqueda minuciosa de autenticidad y calidad en la animación marcaría el inicio de un camino que acabarían perfeccionando con el estudio que fundarán en 1985, Estudio Ghibli, quienes ambientarán la mayoría de sus historias en esta Europa idealizada, y terminarán de dar forma al continente occidental como un escenario mágico e idílico. Un lugar donde los niños pueden vivir aventuras y descubrirse a sí mismos. Heidi fue el primer caso de éxito internacional de anime desarrollado en entornos europeos o inspirados en Europa, cosa que podemos ver cada vez con más frecuencia en series como Ataque a los Titanes o Vinland Saga. Es verdad. Pero no fue el primero. El auge del anime se dio en la década de los 60, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar géneros específicos. ¿Sabéis qué pasaría si Heidi se estrena hoy en día? Ay, Dios mío, seguro. Ay, una niña pequeña, ir contra una lisiada, no sé qué. Solo hablarían que en la intro se ven las bragas de Heidi. Parece que las japonesas son satanas. Tal Dios vez el mío. más popular de ellos fue el shonen, el cual gira en torno a aventuras de jóvenes protagonistas. Pero había un nicho que no cubrían estas series, el femenino. En Es paralelo verdad. al shonen se Es verdad. Esta, por ejemplo, es jolín, la revolución de Uta. Vale, y este anime es súper lésbico, a más no poder. No es lesbianismo, pero sí tienen como un shipeo muy lésbico entre las dos. Y es verdad que tratan mucho sobre la imagen de la mujer, de cómo nos estamos acostumbrados a igualar al hombre o ser como el hombre, cuando debemos ser nosotras mismas, aunque seamos mujeres. desarrolló un género crucial para que Europa empiece a tomar un papel importante en la narrativa, el shoujo, el cual está dirigido a chicas jóvenes y explora historias más cotidianas por las que se sentían atraídas, historias de amor, celos y amistad. El shoujo reflejaba influencias europeas, no solo en sus temáticas, sino también en sus entornos y personajes. Muchas de estas historias se ambientaban en Europa, inspirándose en épocas y lugares emblemáticos. Hay un remake de este ahora, en Netflix. Esta es de las mejores historias shoujo. Los personajes vestían a la moda del viejo continente, y tenían rasgos con claras influencias occidentales, ojos grandes y expresivos y cabello de colores vivos que transmitían fantasía y exotismo. Esto no solo caló entre el público femenino, y este estereotipo se fue extendiendo en series más allá del shoujo. Europa empezó a adquirir un aire de cuento de hadas dentro del imaginario japonés. Pero, ¿por qué Europa? Es verdad, ¿por qué Europa? Buena pregunta. Desde principios de 1600 hasta mediados de 1800, Japón sufrió un periodo de aislamiento el cual fue conocido como Sakoku.
Durante ¡Ah! Esto se da en Like a Dragon Ishin. Esto se explica. ese periodo, Japón cerró sus fronteras y no Cerró permitió la todo y no y si venía un extranjero había unas fuertes luchas porque esos extranjeros iban a invadir supuestamente el país y tenían esa mentalidad de, oh Dios mío, si viene un extranjero no van a invadir Japón, estaremos perdidos, hay que contraatacar ahí como si yo qué sé, te viniera un negro de África ahí, ¿sabes? O algo parecido. entrada de extranjeros, con la excepción de un puesto comercial holandés en Nagasaki y un intercambio limitado con China y Corea. Sí, Este fue un periodo de efectivamente. crecimiento cultural interno para Japón, pero todo cambió en 1853, cuando Estados Unidos llegó con buques de guerra y forzó la apertura de las fronteras japonesas mediante el llamado, irónicamente, Tratado de Paz y Amistad. Tratado de paz siendo obligado. Me Los encanta. japoneses vieron como sus legendarios samuráis eran fácilmente eliminados con armas de fuego, cosa que supuso un shock enorme para una nación tan orgullosa. Este hecho marcó el comienzo del periodo Meiji, en el cual Japón se apresuró a Efectivamente. modernizarse y ponerse al día con Occidente, Exacto. tras darse cuenta de cuán atrasados se habían quedado con respecto Y aquí se mezcló toda la cultura europea con Japón por el momento, en el que todo lo que era europeo se empezó a integrar en Japón bastante rápido y por eso habían esas mezclas entre estructuras de Japón con al resto Europa. del mundo. A medida que Japón se abría, los cuentos de hadas europeos y mitos clásicos, como los relatos de los hermanos Grimm, Esopo o el rey Arturo, se volvieron populares entre los jóvenes, construyendo una imagen idealizada de Europa como un lugar de magia y leyenda. Pronto, artistas como Junichi Nakahara o Takehisa Yomei empezaron a adaptar todas estas influencias externas en sus ilustraciones. Aslukar dice de hecho, esto lo conocí por Soul Calibur. Mitsurugi, el samurái, le tenía miedo al rifle, por eso buscaba la Soul Edge, un arma que hiciera frente al rifle. Ah, ¿qué dice? Eso no lo sabía. Ya Pajusa no lleva bien que yo sepa. Como, claro, contra los inmigrantes, pues Japón no lleva bien. Por eso, chicos, hay que abrirse y no ser tan cerrados. Pero también hay que saber regularlo bien, es correcto, Isaac. Eso es cierto, ¿eh? Es una obra maestra. El shonen tengo el problema de que antes o después acaban derivando la fantasía de poder masculino adolescente, es verdad. No siempre, por supuesto. Fullmetal Alchemist, por ejemplo, es un anime que le da importancia a sus personajes más que en pelear, correcto. Es verdad. Me encanta el shoujo por centrarse en los sentimientos. A mí también. A mí me gusta el shoujo por eso. Pero luego hay shoujos que es verdad que se miman mucho o hay demasiado sentimiento, demasiado drama. Cuando hay demasiado drama ya no puedo ni con ello. Que hablando de drama, al final de la noche veremos el resumen de Rubí. Yomei Rubí, empezaron la a adaptar guapa todas Rubí. estas influencias externas en sus ilustraciones. A Nakahara, en particular, se le atribuye la popularización de los ojos grandes que caracterizan el estilo shoujo. Pese a la apertura cultural, Japón seguía siendo una nación conservadora y profundamente orgullosa de sus tradiciones, lo que limitaba la libertad de expresión. Frente a esto, muchos jóvenes comenzaron a idealizar Europa como un lugar exótico e idílico, donde proyectar sus aspiraciones y fantasías. Comenzaron a imaginarla como una tierra casi mágica, llena de paisajes bucólicos, castillos de cuento de hadas y ciudades románticas. Un entorno que les permitía explorar libremente temas que en Japón hubieran sido considerados tabú. La Rosa de Versalles, La manga Rosa de Versalles está en Netflix y anime ahora, ¿eh? ambientado en la corte francesa poco antes de la Revolución, sigue la historia de María Antonieta, pero pronto se centra en su protagonista, Oscar François de Versalles, una joven criada como hombre para servir como capitán de la Guardia de la Reina. Oscar es presentado como un personaje andrógino, y las Sí. subtramas homoeróticas que se desarrollan en la historia fueron revolucionarias en ese momento. Estas historias permitían a las jóvenes japonesas proyectarse en situaciones de amor heterosexual y en muchos casos Esta la recomiendo un montón. Pero muchísimo. homosexual, y además de fantasear con el empoderamiento femenino, situaciones que eran socialmente imposibles en Japón en aquel momento. Ubicar este tipo de historias en territorio japonés hubiese sido escandaloso e inverosímil, por eso Europa se convirtió en un escenario recurrente en el anime para narrativas que exploraban temas tabú y críticas sociales, sirviendo tanto de escapismo como de crítica sobre las propias tensiones culturales de Japón. En los siguientes años, cada vez más historias se desarrollaron en territorio europeo. World Masterpiece Theater de Nippon Animation Ah, fue este no lo he visto. Ah, no, vale, coño, que esto es el... Esto es un grupo, perdón. territorio europeo. Pensé que era un anime. World Masterpiece Aquí Theater está Marcos. No me di cuenta. de Nippon Animation fue un programa de televisión japonés que adaptaba obras clásicas de la literatura de todo el mundo y las convertía en animes serializados.
La serie incluía adaptaciones de todo tipo de obras europeas, desde el clásico británico Peter Pan al relato italiano Marco. Aunque Heidi no fue originalmente parte de esta serie, más tarde se le incorporará bajo su paraguas. Eran tan populares en España estos animes que Televisión Española coprodujo junto a Nippon Animation y BRB D'Artagnan y los Tres Mosqueperros y La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Paralelamente a esto, un nuevo medio estaba llamando la atención de cada vez más jóvenes: los videojuegos. En 1986 sale al mercado Dragon Quest, el cual se convierte en un enorme éxito en Japón y más tarde en el resto del mundo, marcando un estándar y definiendo los primeros juegos de rol de consola. Los pixel remaster de estos juegos valen la pena. Esperen a que estén rebajados y lo pillen. Un equipo de jóvenes héroes, castillos medievales, criaturas míticas y paisajes europeos idealizados se convirtieron en los elementos centrales del juego. Pero no fue el primero. Dungeon de Koei, Parallel World de Enix, Courageous Perseus de Cosmic Computer, Mugen no Shinzou de Crystal Soft, Highlight de TIE Soft o la serie Dragon Slayer de Falcom fueron interpretaciones y adaptaciones japonesas de historias y temas originarios de Europa. Tras Dragon Quest saldrían dos juegos igual o más populares: Final Fantasy y un juego que cogía elementos de los RPGs y lo trasladaba a la aventura, The Legend of Zelda, ambos ambientados en territorios medievales de inspiración europea, con criaturas fantásticas propias de la mitología y folclores occidentales. Al igual que los animes que hemos visto, los protagonistas de estas historias suelen ser niños o adolescentes, personajes que pueden embarcarse en aventuras y explorar su identidad. En los videojuegos, esta Europa generalmente medieval se convierte en un escenario cada vez más mágico e idealizado, La verdad proporcionando que sí, un telón de fondo perfecto para estas narrativas de autodescubrimiento y heroísmo. Esto mismo pasa en el Isekai, otro subgénero del anime que gira en torno a demasiado explotado. Aunque ya existía el Isekai, ¿eh? Ya ha existido de antes. Lo que pasa es que lo explotaron en una época, ¿eh? un personaje o un grupo de personajes de la Tierra que suelen tener una vida aburrida, que de manera intencional o accidental terminan en un universo paralelo, un mundo de fantasía. Estas, por que a ejemplo, menudo son las de Clannad, las mismas de Sakura Card Captor. Vale, estas son 3 chicas mágicas guerreras que son humanas y son transportadas a un mundo de fantasía. que de manera intencional o accidental terminan en un universo paralelo, un mundo de fantasía que a menudo es representado con los elementos comunes de esa Europa, donde tienen una segunda oportunidad para autodescubrirse. Podría parecer lógico que esta ambientación europea sea común en todos estos videojuegos, ya que se inspiran en el juego de mesa Dungeons & Dragons, pero no es del todo así. Dungeons & Dragons se lanzó en 1974 en Estados Unidos, y para crear su lore se basó principalmente en la obra de J.R.R. Tolkien y la mitología y el folclore nórdicos, griegos y celtas principalmente. Todos los videojuegos de rol occidentales quisieron recrear la experiencia ofrecida por el juego de mesa y empezaron a copiar su sistema de alineaciones, creación de personajes o escalada de atributos. Y es aquí donde los videojuegos de rol japoneses difieren. Dungeons & Dragons no llegó hasta mediados de los años 80, cuando juegos como Dragon Quest ya habían despertado el interés por el rol. Los JRPGs no beben directamente del juego de mesa, sino más bien de RPGs como Wizardry, el cual se había convertido en un fenómeno en el país nipón. Al influenciarse en un videojuego, no tenían la obligación de mostrar lealtad a las antiguas tradiciones de papel y lápiz. Por eso, los primeros juegos de rol de consola en Japón adoptaron un enfoque más directo y lineal, simplificando las mecánicas y centrándose en la narrativa, elementos que marcarán el JRPG y lo diferenciarán de su contraparte occidental. Hoy en día, esta Europa idealizada está tan fusionada con el género que se ha vuelto inseparable de su identidad. En los JRPG más puramente japoneses, como las series Tales of, IS, Xenoblade, The Legend of Heroes, Fire Emblem o Valkyria Chronicles, ya no nos cuestionamos si estos mundos son europeos o no, ya porque son se han una convertido fusión. en parte natural y común de su universo. Y esto no solo lo percibimos en el apartado visual, la música de los JRPG también ha construido una identidad única. Al inspirarse en formas musicales europeas, como las barrocas y las medievales, y sus instrumentos, al ser secuenciados y sintetizados para adaptarse a las primeras consolas, ha permitido que surja un género nuevo muy atmosférico y evocador, el cual tuvo su pico de genialidad en la primera PlayStation, en concreto en compañías como Squaresoft. Este género está empezando a influir a artistas fuera del ámbito de los videojuegos, integrándose dentro del gigantesco universo Dungeon Synth. Este fenómeno de idealización ha llegado a confundir a muchos japoneses. En 1986, el psiquiatra japonés Hiraoki Ota diagnosticó el primer caso de Paris Shokogun. Paris Shokogun. Ah, síndrome de París, claro. ¿Qué más me han comentado? De hecho, Legend of Zelda se basaron mucho en las películas clásicas de Disney. Como me encantaba cómo los animes clásicos, los fondos fuesen de acuarela. Sí lo eran de acuarela. Eran de imagen. No eran animadas. Aún se mantiene el 3D del actual y se nota, salvo en casos como Ufotable.
Ay, como mi aluge. Breja, no hagas tu historia para jóvenes de una fantasía ni poder tampoco un melodrama digno de telenovela mexicana estilo maldita Alicia de correcto. Muy bien, ve cómo lo has captado. A mí los ojos a veces siento que exageran el drama, eso es lo que no me gusta. Eso es lo que estaba hablando. Y muy pasteloso, pero eso yo ya diría que según la que investigo lo que veo, no recomendaría. De hecho, de hecho, se me ha ocurrido una idea. ¿Dónde está? Espérense. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba este canal? Dios, es buenísimo este canal. El de... Claro, hablando de animes, ¿vale? Y dramas y shoujos y cosillas. Esto era Rayo Confuso. Rayo Confuso tiene de los mejores resúmenes de animes, sobre todo animes antiguos, que tienen varios capítulos, porque... Y muchos capítulos sobre todo, porque como antiguamente por televisión tenían que hacer muchísimos capítulos para mantener la serialización o la serie como tal en auge y popular entre la audiencia, pues entonces al final acaban que de un anime a lo mejor sacaban 50, 60, ciento y pico capítulos, 200, más o menos. Y hay historias que son tan dramáticas, tan chorras, que recomiendo ver esos resúmenes. Y hay un sojo en concreto que no me gustó nada. Hay unos que los populariza como de los mejores sojos de la historia, ni de coña. No es de los mejores, ni de coña. O están de los típicos Candy Candy, Nadia, no sé si estaba Sailor Moon, Nana, que es un soy, que es un yosei, no es un shoujo. Marmalade Boy es otro. Es otro anime o obra que es de los más populares shojos, pero tiene mucho drama innecesario de la época. El drama, vale, lo entiendo que era de la época y tal, pero es que hoy en día leerlo es muy pesado. O verlo en anime es muy pesado. Para mí ha envejecido mal. Puedes decir Sakura Card Captor, Eriko, que es una. Sí, es un anime de una cantante idol. ¿Qué más tenía? Yo tenía un montón. Pero son dos argentinos que se las pasan resumiendo capítulos o series animadas o haciendo teorías y etcétera. Según los capítulos que vayan viendo en un manga o algo, los resumen y lo intentan teorizar qué ocurre, qué ocurrirá en el futuro. Y también, por supuesto, hace resúmenes de animes que ya hoy en día pues nadie vería, ¿no? O sea, que aunque sean populares o fueron populares en la época, prefieren resumirlos en un vídeo y contarles todo el melodrama, ¿sabes? Y al menos tomarlo a risa, no a ser torturados. Marco, tienen un resumen de Marco, ¿eh? Toda la obra de Marco. Y después la Maggie Madoka Mágica también, eso no sabía. Utena, tienen hasta Utena, que es la que recomendaba. La Revolución de Utena sí la recomiendo. Ese hasta me compré el manga recopilatorio. Tiene un montón de movidas, ¿eh? Podríamos ver uno de esos resúmenes. La verdad es que este tema es interesante. Nunca me había parado a pensarlo. Espérese, ¿el qué? Espérese. De hecho, ¿sabes qué anuncio de televisión de Dragon Quest para Japón grabado en España? No, no lo sabía. Pues la mayoría de RPG occidentales fantasía son muy parecidos entre ellos, porque todos derivan del mismo rol, son malos, sin decir que son malos ni de coña. En el Japón tiene mucha más creatividad, aunque en Occidente hay algo más, hay algo interesante. Una cultura muy llamativa. Resulta irónico, los japos aman Europa, los europeos amamos Japón, es cierto. Y al final nos damos de bruces con la realidad de descubrir que no todo es tan maravilloso como pensamos. La verdad es que es un tema interesante y nunca lo había pensado, ni yo tampoco. Lucar dice: yo tuve un VHS de esas animaciones de los 80 de cuentos clásicos hechas en anime. Sí. Tuve dos, Caperucita Roja y los Siete Magníficos. Pero eso son películas, yo hablaba de animes populares de la época 80-90, pero que algunas, aunque unas se conserven bien y otras algunas sí se conserven bien a pesar de la época o cómo era la ideología de antes y esas cosillas,
o la filosofía o la mentalidad de la época, sí que al menos, yo que sé, entretenida de ver y te gusta, pero es que hay otros que es un melodrama que no paran. Es horrible. Creo que también sabrán más, ya que últimamente se estaban cerrando más al mundo. Lo que me alegra es que parece ser que en Japón están empezando a cambiar, a darle tiempo a los adultos para que no trabajen tanto y pasen más tiempo con la familia, los jóvenes, con tanta presión encima. Voy a quedarme con el bueno. Es verdad, quédate con lo bueno. Ah, un videojuego. Ahora lo vemos. Aquí tiene un anuncio, lo vemos luego, ¿vale? En español como síndrome de París, un trastorno psicológico que afecta a algunos turistas, en su mayoría japoneses, cuando descubren que la ciudad de París no es como la habían imaginado. Este choque cultural genera síntomas como desilusión, ansiedad Ya. e incluso alucinaciones. La Europa mágica que se proyecta en sus obras choca con la realidad, creando una fuerte crisis de identidad y expectativas. Esta tierra mágica y prometida ha sido un engaño. Era una fantasía que solo existe en los Hoy libros, nosotros los cuando animes y vemos los videojuegos. animes que se ubican en Japón y nos lo idealizan las ciudades, nos lo ponen todo bonito y demás, y luego vamos a Japón y vemos que todo es un churro. Igual para nosotros, ¿eh? En Japón, Akira Kurosawa fue criticado por algunos por tener un estilo demasiado occidental, a pesar de que, irónicamente, fue uno de los directores que más contribuyó a llevar la cultura japonesa al mundo. Sin embargo, esta crítica no se traslada al mundo de los videojuegos. La fascinación por una Europa idealizada, que empezó en los JRPGs y los animes, se extendió a otros géneros y franquicias. La vemos en juegos de plataformas como Mario, que es un fontanero italiano, o en su vertiente más oscura, en juegos como Ghosts 'n Goblins y Castlevania. Con los años, la tendencia ha ido a más. La podemos ver en los Dark Souls de Miyazaki, Shadow of the Colossus de Fumito Ueda, los Nier de Yoko Taro o Resident Evil 4 de Shinji Mikami, juegos que siguen ambientándose en esta Europa imaginaria, aunque más sombría y mística. Por cierto, con motivo del estreno del remake de Resident Mira, Evil es 4, verdad. Nippon Animation hizo unos cortos al estilo One Masterpiece Theater para su promoción. ¿Y Esto cómo es está posible guapo. que a día de hoy estos autores, con el riquísimo patrimonio cultural y el folclore tan distintivo que tiene Japón, ya sabéis, samuráis, castillos de madera del periodo de Sengoku, demonios Oni y muchas tradiciones milenarias más, sigan inspirándose en Europa? Llevo bastante tiempo documentándome sobre este tema. De hecho, este vídeo surge de una pregunta que me formulé hace casi un año cuando estaba haciendo el vídeo de las diferencias entre JRPG y RPG. Ojo, ¿qué Y he leído dice? en varias entrevistas que para los japoneses, la etapa medieval de su país, sus historias de samuráis, no eran cool. En cambio, el europeo sí. Estos desarrolladores y artistas del mundo del videojuego se criaron viendo películas Jigadeiki, obras de samuráis que aborrecían y consideraban algo viejo y pasado de moda. Joder, Eran qué las mal, típicas ¿eh? películas que veían casi por obligación con sus padres los fines de semana. La analogía occidental serían las películas de indios y vaqueros o series como Bonanza. Aunque hoy en día parece que la tendencia está cambiando y estamos viviendo un resurgimiento de videojuegos ambientados en escenarios históricos y fantásticos japoneses, como podemos ver en juegos como Nioh, Sekiro o Rise of the Ronin. Y de hecho, ahora somos nosotros los occidentales quienes les verdad. devolvemos esta admiración. A muchos nos fascina este periodo de la historia de Japón. Y esto es desarrolladores idealizado, europeos y una americanos belleza. están desarrollando juegos como Ghost of Tsushima o Trek to Yomi, obras que se ambientan en su folclore con mucha sensibilidad y respeto hacia esa cultura. Cada vez más personas afirman que los mejores JRPG se están creando fuera de Japón, y desarrolladores de todo el mundo han adoptado esos tropos y los han hecho suyos, construyendo un espacio compartido. Hoy en Curioso, día, esa ¿eh? Europa mágica ya no es ni completamente japonesa ni europea. Se ha convertido en un refugio cultural que cualquiera puede explorar y reinterpretar. Esta Europa imaginaria, que en su día fue un reflejo de la fascinación japonesa por el continente, es ahora nuestro refugio colectivo, un lugar donde las fronteras desaparecen y donde la magia, al menos por un rato, vuelve a ser real. Si te ha gustado el Qué vídeo, no guapo olvides ha suscribirte estado, para más ¿eh? contenido futuro. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Qué guapo ha estado, ¿eh? Este tema vínculo de la idealización de Europa por parte de Japón, ya lo sé, Arkan. Pero está, no sé. Me ha parecido curioso, ¿eh? El temita. Si queréis el vídeo y darle like, yo me voy a suscribir porque está muy guapo. Denle ahí, denle amor y cariño. Y si no la hacen, les reviento, ¿vale?